Bienvenidos al tutorial sobre complejidad y computabilidad de la UNED impartido por Miquel Valcalvo, alumno de cuarto curso del grado de Ingeniería Informática de la UNED. En este caso vamos a explicar el enunciado del mini vídeo modular del ejercicio 2.1.4. En este tutorial vamos a explicar si los lenguajes recursivos son cerrados respecto a la complementación. Es decir, si un lenguaje L es recursivo, entonces su complementado es recursivo también. En primer lugar, ¿por qué empleamos el término recursivo para describir un lenguaje? El término recursivo lo empleamos como sinónimo de decidible debido al desarrollo de las matemáticas. Estas, conocidas antes que las computadoras, desarrollaron los formalismos para el cálculo basados en la recursión. La recursión era empleada habitualmente como concepto de computación. Así, decir que un problema era recursivo tenía un matiz positivo, ya que significaba que era lo suficientemente sencillo como para poder escribir una función recursiva para resolverlo y que además siempre terminara. Y es este exactamente el significado que lo conecta con las máquinas de Turing. Por tanto, un lenguaje recursivo es un lenguaje decidible si existe un algoritmo o máquina de Turing que para cualquier entrada sea capaz de decidir si dicha entrada pertenece a dicho lenguaje. Pero, ¿en qué contexto estudiamos los lenguajes recursivos? Pues precisamente en el contexto de la decidibilidad, es decir, de si existe un algoritmo capaz de decidir si una entrada pertenece o no al lenguaje. Y desde este punto de vista podemos ver que hay diferentes tipos de lenguajes. Algunos para los que las máquinas de Turing pueden decidir o no si una entrada pertenece al lenguaje, estos son los lenguajes recursivos. Otros para los que, dada una entrada de un lenguaje, el algoritmo de la máquina de Turing va a poder decidir si la entrada pertenece a dicho lenguaje, pero en el caso de que la entrada no pertenezca al lenguaje, la máquina de Turing seguirá ejecutándose indefinidamente y no sabremos si finalmente aceptaría o no esa entrada. Estos son los lenguajes recursivamente enumerables. Y finalmente tenemos aquellos lenguajes denominados no recursivamente enumerables, que son aquellos lenguajes para los que ni siquiera existe una máquina de Turing capaz de analizar las entradas. ¿Pero qué significa un lenguaje recursivamente enumerable? Pues precisamente un lenguaje recursivamente enumerable es un lenguaje en el que podemos enumerar los elementos que forman dicho lenguaje. Además, no solo enumerarlos, sino enumerarlos en un cierto orden. Estos lenguajes que pueden enumerar sus elementos en un cierto orden son los mismos que los lenguajes aceptados por algunas máquinas de Turing. Podemos representar de una manera más gráfica la relación entre estos lenguajes. Por un lado tenemos los lenguajes recursivos, aquellos para los que la máquina de Turing será capaz de decidir si una entrada pertenece o no al lenguaje. Por otro lado tenemos los lenguajes recursivamente enumerables, aquellos para los que la máquina de Turing será capaz de decidir si la entrada pertenece, pero en caso de que no pertenezca, la máquina de Turing se ejecutará indefinidamente, y aquellos para los que las máquinas de Turing ni siquiera pueden analizar dicho lenguaje. Tal y como hemos explicado en la sección anterior, un lenguaje recursivo es aquel para el que existe un algoritmo o máquina de Turing que siempre separa, acepte o no la entrada que se le proporciona. Pero vamos a formalizar estos argumentos mediante un enfoque matemático. Un lenguaje es recursivo si hay un lenguaje de la máquina de Turing tal que si una entrada W pertenece al lenguaje, implicará que la máquina de Turing para en un estado de aceptación. Y por otro lado, si tenemos una entrada W perteneciente que no pertenezca al lenguaje, implicará que la máquina de Turing M para en un estado de no aceptación. Por lo tanto, podemos definir la máquina de Turing o el lenguaje de la máquina de Turing como aquel para cualquier entrada W perteneciente al lenguaje y W' no perteneciente al lenguaje, la máquina de Turing M siempre para. Para responder a la cuestión planteada en el enunciado 2.1.4, vamos a partir de la hipótesis de que los lenguajes complementados de un lenguaje recursivo también son recursivos. Para ello, formalizamos el enunciado y luego ponemos a prueba nuestra hipótesis. Es decir, suponemos
un lenguaje de una máquina de Turing que siempre se para, es decir, recursivo. Y construiremos a partir de dicha máquina de Turing, modificaremos dicha máquina de Turing, crearemos la máquina de Turing complementada y obtendremos un lenguaje complementado de dicha máquina de Turing. Por ello, en los casos en los que la máquina de Turing acepte, haremos que la máquina de Turing complementada de la original rechace la entrada. Y en los casos en los que la máquina de Turing original rechace la entrada, haremos que la máquina de Turing modificada, es decir, la complementada, acepte la entrada. Esto lo podemos representar mejor gráficamente, tal como se puede ver. Introduciríamos la entrada, esta sería nuestra máquina de Turing original, y cuando la máquina de Turing acepta, hacemos que la complementada lo rechace, y cuando la máquina de Turing original rechaza, hacemos que la complementada lo acepte. Para que el ejemplo o la demostración sea más práctica y menos intuitiva, emplearemos un lenguaje recursivo, que es aquel en el que se trata de cadenas que siempre tienen el mismo número de los símbolos A, B o C. Este lenguaje, representado por esta expresión regular, será aceptado por una máquina de Turing y se trata de un lenguaje recursivo. Dicha máquina de Turing la hemos representado mediante este autómata finito y determinista, en el que aquí podemos ver la entrada inicial y el estado inicial y las diferentes transiciones que realizaría nuestra máquina de Turing para aceptar o no dichos lenguajes. El estado de aceptación es este de aquí, es Q2, y el resto, si la máquina se parara en alguno de estos estados y no pudiera seguir al interpretar una entrada o analizarla, serían estados de no aceptación. Para convertir una máquina de Turing como esta en su complementada, vamos a tener que seguir 3 sencillos pasos. El primero consiste en que los estados de aceptación de la máquina de Turing original se conviertan en estados de no aceptación de la máquina de Turing complementada sin transiciones. Es decir, nuestro primer paso sería transformar el estado de aceptación en uno de no aceptación. Nuestro segundo paso sería que la máquina de Turing complementada tiene un nuevo estado de aceptación R desde el que no existen transiciones de momento. Entonces, en el paso 2 crearemos un nuevo estado de aceptación en el que no va a haber transiciones de salida. Y por último, tendremos el paso 3, que es que para cada combinación de un estado de no aceptación de M y un símbolo de cinta de M, tal que no tiene transiciones de salida a otro estado, creamos una salida al estado de aceptación R. Y vamos a ver esto en concreto lo que significa. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí para el estado Q3 es el más fácil de realizar porque como no tiene ninguna transición de salida, precisamente para cada combinación de este estado de salida y de símbolo de cinta crearemos una transición al estado de aceptación. Entonces, por eso, como este no tenía para ningún símbolo de cinta ninguna transición de salida, hemos creado una transición para el símbolo de cinta Z, otra para Y, otra para X, otra para C, para B, para A, y faltaría, que se me ha olvidado, para el símbolo de espacio en blanco. Esto habría que hacerlo para todos los estados de no aceptación, es decir, habría que hacerlo para Q6, para Q5, para Q4, para Q1 y para Q2. En el caso de Q6, por ejemplo, que ya tiene transiciones de salida, aunque sean a sí mismas, aunque aquí tiene otra transición de salida con X, tendríamos que ver para qué símbolos de cinta esta transición no tiene, o sea, este estado no tiene transiciones de salida y crear transiciones de salida al estado de aceptación para esas combinaciones. Es decir, si por ejemplo en este caso tenemos combinaciones de estado
y de símbolo de cinta de Q6IA, Q6IB, Q6I y Q6IZ y Q6IX. Pero sin embargo no tenemos para Q6 y C. Pues para Q6 y C habría que crear una transición de salida hacia el estado de aceptación. Bueno, que sepáis que si analizáis diferentes entradas, tanto para este lenguaje recursivo, esta máquina de Turing representada por este autómata finito determinista funciona correctamente y representa la máquina de Turing de este lenguaje que es capaz de analizar este lenguaje representado por esta expresión regular, y que si cogéis diferentes entradas y probáis realizar las transiciones, pues hacéis la prueba sobre este autómata finito determinista, ¿no?, que representa estos estados y estas transiciones, es decir, la máquina de Turing complementada, pues se demuestra que si un lenguaje L es recursivo, su complementario también lo es. Es decir, que los lenguajes recursivos son cerrados respecto a la complementación. Pues nada, muchas gracias y espero haber resuelto vuestras dudas o a que el tutorial haya servido de algo, y me despido. Un saludo y hasta luego.